La Unión Soviética fue, junto con Estados Unidos, uno de los países más poderosos durante todo el siglo XX, siendo protagonista de dos hechos históricos que marcarían el rumbo del planeta: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Existió de 1922 a 1991, año en que se disuelve. Pero, ¿cuáles fueron los motivos de esta disolución? Para ello, debemos trasladarnos a la década de 1970. En ese momento, los problemas del modelo económico de la Unión Soviética empiezan a hacerse más grandes. El Estado era el propietario de todas las empresas, por lo que el Estado decidía qué se producía, cómo y cuánto se iba a producir. Así que las empresas eran dirigidas por altos cargos del Partido Comunista Soviético. De manera que todos los problemas económicos que tenía la Unión Soviética se produjeron por esta organización estatal y política de las empresas. Los precios eran fijados por el Estado y en muchas ocasiones no correspondían con los costes de producción, es decir, gastaban más de lo que recibían. Básicamente, tenían problemas de rentabilidad. Para resolver esto, el Estado soviético proveía de recursos a las empresas. Pero en los años 70, cuando los ingresos del Estado empiezan a disminuir, se hace cada vez más complicado y difícil ayudar a las empresas y mantener su funcionamiento. Esto se juntó con problemas para mantener el crecimiento de la producción, principalmente por la poca inversión en nuevas tecnologías y la falta de motivación de los trabajadores, en una sociedad en donde era prácticamente imposible el ascenso social. A todo esto se le juntan los grandes costes y gastos que soportaría el gobierno en la competencia militar que mantenía con los Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría. Todo esto provocó el estancamiento de la economía soviética. Debido a todos estos motivos, en el año 1985, el nuevo líder del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, implementaría una serie de reformas que ayudasen a superar la crisis en la que se encontraba el país. Una reforma política conocida como Glasnost, que buscaba brindar libertades políticas al régimen de partido único de la Unión Soviética. Básicamente, empezó a abrirse a la democracia. Y también una reforma económica, conocida como Perestroika, que pretendía dar apertura a las empresas privadas dentro de la economía soviética. Básicamente, comenzaron a efectuar reformas capitalistas. Pero todas estas medidas no lograron solucionar los problemas de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país muy extenso. Cada región tenía sus diferencias culturales, religiosas e incluso nacionales. Por todos estos motivos, la Unión Soviética acabó desintegrándose en 15 países distintos. La disolución de la Unión Soviética fue una de las pérdidas territoriales más repentinas y dramáticas que se hayan producido en algún estado en toda la historia. No fue una disolución totalmente pacífica, y prueba de ello es la existencia, todavía, de conflictos latentes. Pero a diferencia de Yugoslavia, tampoco desencadenó una guerra abierta. Así pues, debido a todos estos motivos, la Unión Soviética se disolvió.